vecinas y vecinos de la comuna de San Antonio. Mi nombre es Paola Quintanilla y estoy encargada del programa de educación ambiental de la DIMAO. El día de hoy les traigo dos formas de cómo trabajar el reciclaje de los residuos orgánicos, considerando que los residuos vegetales y orgánicos, ¿cierto?, son prácticamente el 50% de los residuos que nosotros generamos en el hogar. Estos residuos tenemos dos formas de tratarlos. Una a través de la técnica del compostaje y la otra a través de la técnica de la lombricultura. Como tenemos un pequeño espacio y esto es solamente un prototipo, yo les voy a contar que para poder trabajar una compostera tenemos que primero pensar en que esta compostera tiene que cumplir algunos requisitos. Primero, que tiene que tener una tapa que me permita ingresar los residuos. Y segundo, tiene que tener una ventanita que cuando ya el residuo está procesado, podemos rescatar de ahí el compost. El ideal es que esta compostera tenga 1 metro por 1 metro. Sin embargo, este prototipo igual lo podemos trabajar en la casa y hacer varios, ¿cierto?, para poder ir generando nuestro propio compost con el que vamos a generar o producir hermosas hortalizas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo primero que tienen que saber es que los residuos vegetales tienen distintos periodos de descomposición. Algunos son de muy lenta descomposición, como por ejemplo lo que son los restos de ramas, las plantas más bien leñosas, incluso las cáscaras de huevo. Pero hay otras que son de lenta descomposición, como suelen ser las cáscaras de papa y los restos de fruta. Y otros, muy rápida descomposición, como aquellos que son de hojas frescas. Para nosotros preparar nuestro compost, primero tenemos que hacer una mezcla de estos residuos. Entonces lo primero es trozar, ¿cierto?, lo más posible estos residuos que nosotros tenemos acá para poder ir generando capa a capa, ¿cierto?, esta torta de residuos. Entonces, lo primero que vamos a partir haciendo, es colocar una base de ramitas que le permitan el ingreso de aire. Ustedes tienen que pensar que la compostera real, de 1 metro por 1 metro, no tendría que tener fondo, iría directamente a la tierra. Pero si no tenemos suelo y tenemos cemento en nuestro patio, podemos tener una compostera con fondo o el mismo cemento y ahí sí colocar las ramitas, pero luego le vamos a tirar un puñado, ¿cierto?, de compost que ya esté tratado, avanzado, para que esto permita el traspaso de los microorganismos a la nueva mezcla que vamos a crear. A partir de eso vamos a ir generando una capa de residuos vegetales verdes o ricos en nitrógeno, ¿cierto?, que son estos materiales húmedos, fresquitos que sacamos de la cocina, y luego vamos a alternar con una capa pequeña de ramitas secas, de hojas secas, de trozos de leña o incluso compost viejo que ustedes ya tengan, de modo que podamos ir, ¿cierto?, construyendo nuestra compostera. Si eso no sucede, nunca va a generar un alza de temperatura, que es lo que nosotros esperamos en el proceso de compostaje. Tienen que recordar que el proceso de compostaje es un proceso de descomposición que está controlada por nosotros, que tiene factores que debemos cuidar, como por ejemplo la ventilación, y para eso nosotros vamos a tener que constantemente ir dando vuelta a esta mezcla, pero también vamos a necesitar humedad. Por tanto, si tenemos poco material húmedo, lo que vamos a hacer es agregar un poco de agua a esta mezcla. Una vez que completemos nuestra compostera, de ahí en adelante vamos a ir agregando el material y revolviéndolo cada vez que nosotros necesitemos disponer de estos residuos, ¿cierto?, de nuestra compostera. Entonces ahora voy a rellenarla hasta el final para que ustedes vean cómo tendría que quedar.
No olviden que en las composteras personales deben también hacer agujeros, igual que en los maceteros, para evitar que se pudra la mezcla al interior al no tener la salida del agua. Uno de los factores importantes a controlar es la aireación, la presencia de oxígeno en la mezcla. Por eso que debemos, una vez que tengamos la compostera lista, comenzar a voltear nuestra mezcla, idealmente unas 2 veces por semana durante el primer mes, y de ahí en adelante se puede alejar el volteo, pero siempre controlando que no hayan espacios sin oxígeno al interior de la mezcla.